Value Investing FM, episodio 177. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos el regreso más esperado. La leyenda. No estoy seguro, pero creo que el podcast más escuchado de la historia. O casi. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El más escuchado hasta ahora. Y ha regresado. Ha vuelto con nosotros Alejandro Estebarán. Pero antes, warning. ¿Qué warning hay, Adrián? Que siguen los descuentos en Godás Enterprises, la nueva empresa que aspira a ser la nueva Google. Es decir, en Godás Research y Godás Academy, ¿no? Descuentos del 20%, si no me equivoco. Sí, y va a ser como Industrias Wayne, un super holding. ¿Y tú vas a ser un superhéroe también? No, soy demasiado vago, la verdad. Vale, bueno, pero vas a ser rico por lo menos. Sí, eso sí. ¿Qué mejor superpoder hay que ese? Y vas a tener una lancha como la de Batman, un coche como la de Batman, ¿no? Yo lo que quiero es un Blackhawk. Bueno, y una mansión por lo menos, como la mansión Wayne, eso sí. Yo lo que quiero es el Blackhawk, el helicóptero. Vale. El resto se puede hablar. El Godascóptero. Sí, molaría mucho. Bueno, pues después de esta introducción, Adrián, te cedo la palabra. Pues nada, ¿qué podemos decir de Alejandro, que ya estuvo aquí en el capítulo 59, por si queréis escucharlo? Fue uno ya hace la época del Neolítico. Ya ha vuelto, el podcast más escuchado. ¿Y qué vamos a decir de él? Director de inversiones de True Value Investments, 160 millones de activos bajo gestión, también muy conocido por su canal de YouTube El Arte de Invertir, donde ¿cuántos suscriptores tienes ya? 550 creo que estábamos. ¿Ya tienes más de medio millón? Hostia. Sí, o sea, nunca pensé que tanta gente le interesaría esto de la bolsa o la inversión y demás, pero sí, yo estoy igual de sorprendido que tú. Mira, es que has crecido incluso más de lo que pensaba en YouTube. Sí. Pues nada, dicho eso, bienvenido de nuevo. Sí, hombre, aquí encantado de estar con vosotros, además que me lo paso genial cada vez que vengo. Y bueno, también hay que decir que estuviste en el gran evento, que si quieres podemos empezar a hablar ya de eso, que presentaste GoEasy, que llamó bastante la atención, una empresa de préstamos subprime, que es algo que si ya escuchamos la palabra subprime ya genera bastante rechazo con toda la crisis que hubo alrededor de esta palabra, que curiosamente cuando la presentaste estaba en el entorno, si no me equivoco, de unos $60 canadienses, que al poco tiempo cayó más de un 50%, a menos de 30%, y por lo que dijiste llegó al entorno de los 20%, porque bueno, ahí hubo días que había la volatilidad que era absurda y ahora está, bueno, superó los 150, ahora creo que está a 145, pero bueno, es un ejemplo de la volatilidad y las locuras que hemos visto este último año y pico, las oportunidades que hemos tenido. Dejaremos la presentación en las notas del programa y si quieres hacer alguna actualización de la empresa o de cómo lo vivisteis y cómo actuasteis, porque también de eso se aprende. O sea, no solo de un análisis, porque hay gente que es buen analista, pero no sabe cómo actuar llegado el momento. Puede ponerse nervioso, bueno, pueden afectar temas psicológicos. Aquí hay que tener en cuenta también tener los deberes bien hechos, porque si tú conoces bien una empresa, cuando cae, pues no vas a estar tan asustado, no te va a temblar la mano a la hora de comprar. ¿Qué es lo que hicisteis en True Value con GoEasy? No, el caso de GoEasy es curioso porque
De hecho, mucha gente piensa que el éxito de Truvalio ha sido Humanis, pero si miramos en rentabilidad, hemos ganado más dinero en GoEasy o Constellation Software que en Humanis, porque la primera vez que empezamos a comprar GoEasy fue en 2000, creo a principios de 2017, cuando estaba a 20 y pocos dólares. Y ahora está a 150. O sea, hemos multiplicado por más de 7 y teniendo una posición bastante grande y de forma habitual. Solo que es una acción así bastante volátil. Humanis fue como más conocido y esto porque subió muy rápido, pero luego lleva unos 2 o 3 años ahí un poco estancadilla y sigue estando barata y pensamos que vale pues el doble a 2 o 3 años. Pero el caso de Goisi es curioso. Eh, Nosotros en Truvalio tratamos de buscar cosas donde puedas multiplicar por varias veces con un riesgo bastante controlado. Porque eso es lo bonito, y te lo dice Greenblatt, y te lo dice mucha gente que ha hecho rendimientos realmente elevados en bolsa, que el secreto está en crear inversiones asimétricas. O sea, que tú puedas en 5 años multiplicar por 3, 4, 5 veces y que a lo mejor si te sale mal, pues pierdes un 20, un 30, y si juntas una cartera de varias ideas que cumplen con esas condiciones, que lo conoces bien y demás, y empuja en esa dirección, probablemente generes buenos retornos. Entonces, desde hace unos años para acá, nos hemos estado centrando en eso y si vemos las principales posiciones de True Value, sobre todo, encajan mucho con ese modelo de multibaggers o compounders que tienen esa expectativa. Entonces, claro, te viene algo como el COVID, que no te lo esperas y que nadie se lo esperaba, o muy poca gente, y de repente las acciones, por una mala percepción del mercado, porque pensaban que al ser subprime, pues la gente decía, uy, subprime, en el epicentro de esta crisis, el consumidor, el desempleo por las nubes, pues esto va a quebrar. Entonces la acción bajó, pero literal, en vertical de 60 a 20 dólares. Pero nosotros habíamos hecho el trabajo y sabíamos que, por un lado, había seguros de impago, o sea que si el cliente no paga, normalmente estos préstamos se venden con una póliza asociada de impago, lo cual te cubría ya, eran normalmente 6 meses de media. Y en anteriores crisis donde el desempleo se había triplicado, tipo en Canadá a lo mejor es del 4% y se va al 12%, la morosidad te aumentaba un poco, un 20 o un 30%. O sea, lo teníamos todo bastante bien modelizado con anteriores crisis y sabíamos que la empresa, primero, no iba a quebrar y segundo, que incluso podía ganar dinero. Entonces empezamos a comprar muchas acciones a 20 dólares, 25, 30, hasta ser casi el límite del fondo. No compramos el 10% porque no quieres que a nada que se revalorice ser vendedor forzado. Entonces dejamos un poco de espacio ahí porque también había otras acciones baratas. Y lo curioso, como os decía antes, era que en los resultados ya del primer trimestre, que ya incorporaban el COVID, la acción subió en un día como un 30%. ¿Por qué? Porque ya era obvio que no iba a quebrar, que estaba bien el portfolio. Además, el equipo directivo te estaba diciendo, porque esto era ya como a mitad de mayo, te estaba diciendo, oye, pues en lo que vamos de la pandemia, lo peor del confinamiento y tal, estamos viendo que incluso el cliente, como no le han permitido gastar el dinero, tiene más renta disponible y está reduciendo o está aumentando su calidad crediticia. Y ahí las acciones estaban a 40 dólares, que era el equivalente a PER 4 o 5 de ese año, cuando normalmente están a 12 o 15. Entonces, eso da una idea de lo irracional que es el mercado cuando se junta la combinación de small cap, poco analizada, y una percepción negativa del mercado hacia los sectores subprime. Entonces, históricamente hemos ganado mucho dinero en este sector desde que lo aprendimos, cómo funcionaba. Credit Acceptance, S&U, que creo que alguna también os hablo aquí en el podcast, creo, o no sé si en el evento también. GoEasy. Ha habido algunas que han salido ahí un poquito más regular o que no hemos ganado mucho, tipo Norwegian Finance y alguna otra más pequeña que compramos, pero bueno, fue poquita la pérdida. Y la verdad que GoEasy tiene todo lo que buena empresa debería desear. O sea, el capital allocation le entienden perfectamente. Si las acciones bajan por debajo de un determinado nivel, activa la recompra de acciones a gran escala. Que las acciones suben, pues como ahora, emiten acciones nuevas para hacer alguna adquisición, como la última que han hecho, que hay muchas sinergias y les va a ayudar bastante. Luego compraron una fintech pequeñita y se la han vendido a los de Affirm a un precio desorbitado. O sea, en 2 años han multiplicado por 5 su inversión. Creo que invirtieron 30 millones en esa fintech
y se la han vendido a estos por ciento y pico. Y luego encima no especulan porque les pagaron con acciones de AFIM y como estos tíos son listos y saben que están totalmente sobrevaloradas, hicieron ahí unos derivados para asegurarse de que independientemente de lo que hiciera la acción en bolsa, ellos se aseguraban ese precio de venta y no querían especular. Y es un sector que está creciendo mucho, tienen poca cuota de mercado, tienen en torno a un 2, un 3%, y además en los periodos como estos, después de las crisis, es cuando mejor lo hace este negocio, porque es cuando más gente acude, tienes que hacer menos publicidad, puedes cobrar un poquito más por los préstamos, y la verdad que estamos ahí muy, muy tranquilos. Pues ahora que lo pienso, igual la que presentaste fue S&U en el evento, Eh, Puede ser también, a lo mejor. porque son muy similares las tesis y yo creo que las estoy Sí, confundiendo. Yo creo no que sí que recuerdo era ahora. S&U. S&U Sí, fue, ¿no? Pero sí, S&U ha sido lo mismo. sí, es que al final es muy, muy parecido a bueno, lo que hizo, la tesis, todo. Sí, bajó menos, porque S&U tiene un poquito menos de deuda, pero es lo mismo. O sea, los 3 4 próximos años para S&U son espectaculares. Y tienes una empresa con la directiva alineada, gente que está todo el día enfocada en generar valor. El típico directivo así de la vieja escuela de no gastar dinero, de tratar bien al accionista, crecer cuando es un crecimiento rentable. Y han inventado esta nueva línea de negocio que creo que expliqué también en el evento, la de Aspen, que son préstamos puente para propiedades y eso les está creciendo un 40-50% anual. Representa poco, pero cuando empieza a representar el 50% de la empresa o el 60%, incluso la directiva ha confirmado hace nada que esperan que esa línea, esa división sea muy representativa dentro de sus resultados. Y luego encima el negocio de préstamos de automóvil, que es súper resistente y que los próximos 3 o 4 años van a ser muy buenos, pues estamos muy, muy tranquilos. Te ofrece una alta rentabilidad por dividendo y la verdad que bien. No hemos ganado tanto como en GoEasy porque no es tan volátil, no ha dado tantas oportunidades, que es curioso. Pues ahora que lo pienso, con lo que acabas de comentar de la similitud entre Sanju y Goisi, algo que os caracteriza en True Value es que invertís bastante en empresas que no es solo una empresa, sino que son varias empresas alrededor de la misma tesis. Y de ejemplo se me ocurre, por ejemplo, en el leasing aéreo, que tuvisteis Airlease y AirCap, en las empresas de consultoría IT francesas, que tuvisteis Humanis, Devoteam, o de publicidad online, que tenéis Facebook y Google, bueno, préstamos subprime. Es algo que os caracteriza bastante, que no soléis centraros en una empresa, sino que veis una tesis y, bueno, intentáis diversificar en eso el riesgo. Supongo que lo hacéis por eso, no por diversificar el riesgo. O Bueno, a veces es también por optimizar el trabajo. O el conocimiento que ya tienes. Incluso, fíjate, acuérdate, en Constellation Software empezamos comprando Constellation, aprendimos cómo funcionaba el tema y luego invertimos en Enhouse y OpenText, que es un poco la misma temática. Entonces, sí que es verdad que cuando tú encuentras, por ejemplo, algo como las empresas de IT de Francia y entiendes por qué va bien una de ellas y aprendes mucho del sector y tú dices, hombre, este sector parece que va bien. Si encuentras dos del sector que también están infravaloradas y tienes ese plus añadido de que ya conoces muy bien el sector, lo vas a hacer bien. Y en general, ese tipo de inversiones nos han ido muy bien cuando hemos encontrado así una temática eh, interesante. Mm, lo mismo sucedió, por ejemplo, con, con el tema este de préstamos subprime, también han estado bien. Por ejemplo, el tema de las empresas de instrumentos, de fabricación de instrumentos de medida y testeo. Empezamos sí, invirtiendo en Jutes, ¿vale? mm, Aprendimos que era un sector realmente bueno. Luego, paralelamente, incorporamos Precia, que es lo mismo en Francia. Casi, casi hemos doblado en 5 años, que no está mal, es que es una TIR del 15. Y luego, cuando hicimos el fondo pequeño, el True Value Small Caps, SDI, que era muy pequeña para True Value, ahí sí que podíamos meterla y la metimos con bastante peso. Y en esa hemos multiplicado por 4 desde las primeras acciones que compramos. A 50 peniques está hoy casi a 200 o así. Y era la misma estrategia que Jude Scientific.
Entonces, yo le doy un consejo a todas las personas que estén escuchando esto, de que está bien reciclar ese conocimiento y centrarte, que es lo que dice Warren Buffett, céntrate en tu círculo de competencia o en los sectores que crees que conoces muy bien. Un tema que estás tratando últimamente en el podcast, en el canal de YouTube, es que yo estoy acostumbrado al podcast, no me Sí. funciona, y además el calor, lo estaba comentando antes, a mí el calor me afecta y hace que no me funcione bien la cabeza. Estoy refiriendo en el arte de invertir, en el canal de YouTube, es el riesgo que vemos de caídas, de inflación, y sigues bastante a Michael Barry, lo que comenta. Ujú. ¿Cómo lo ves? Bueno, ya lo has comentado, a veces lo comentas más en mayor profundidad en el canal, pero ¿cómo ves los diferentes escenarios que podemos tener en las bolsas y en la economía los próximos años? ¿Tienes una opinión clara? ¿No lo ves claro? ¿Intentas exponer tus fondos a esta incertidumbre? ¿Cómo lo ves y cómo actúas, que es lo que al final lo que importa, los hechos, que eso es la clave? Alex, deja el titular, di que esto va a ser la Alemania de Weimar. La próxima crisis provocada por la inflación, ¿no? Ese sería un buen titular o un buen título de YouTube. La nueva No, hiperinflación. sí, nos aproximamos a la República de Weimar. Tercera No, Guerra Mundial antes de 2030 y ya está. También. sí. No, justo antes lo comentaba con Adrián y con Paco, o sea, y lo he explicado alguna vez. O sea, en YouTube yo trato temas, primero, que me pide la gente, por ejemplo, a la gente le encanta Tesla o todo lo que haga Warren Buffett o si va a haber una crisis o tal. Entonces, pues bueno, me enfoco en eso, porque, a ver, la misión de esto, o del podcast o tal, es llegar al máximo número de gente y que la gente por lo menos se eduque de una forma correcta. Yo creo que en el arte de invertir o aquí en Value Investing FM o con Adrián en la escuela, pues van a tener una educación de calidad comparado con lo que hay ahí, ya todos sabemos todos de los vendehumos y todo esto, de gente que no sabes el track record que tiene o a qué se dedica o que te está prometiendo cosas muy imposibles de alcanzar. Entonces, la idea es enganchar a la gente o decir, oye, pues con un titular atractivo, YouTube llega a más gente, el mensaje y luego pues siempre vas a aprender algo interesante en el vídeo o en el directo. Entonces, el tema de la inflación, mi opinión, a lo mejor tampoco es de mucha relevancia o utilidad. Seguro que incluso vosotros dos sabéis más. La cuestión es que si tú inviertes primero en buenas empresas, sin deuda, que estén bien gestionadas y tal, más o menos te va a ir bien, haya un escenario macroeconómico u otro. De hecho, está estudiado que aunque no inviertas en materias primas o cosas así, que en periodos de inflación lo van a hacer bien, por ejemplo, Buffett en los años finales de los 70 y sobre todo los 80, que fue un periodo de alta inflación, no compró materias primas. Compraba las Gillette, las de periódicos, que eran buenos negocios en la época, y lo hizo, una de sus mejores décadas a nivel de retornos. ¿Por qué? Porque esos negocios que requieren poca reinversión en activos fijos o intangibles y que son demandados por el cliente, o sea que no hay una cierta elasticidad en la demanda, pues pueden trasladar bien esas subidas de precio y encima, como todos los años van ganando más y no tienen que reinvertir mucho en activos fijos, como lo tiene que hacer, yo que sé, una empresa que fabrica coches o una empresa de construcción, pues tiende a comportarse bien en bolsa. Entonces, dicho esto, el tema de la inflación, nosotros nos planteamos dos escenarios. Uno, que sea algo transitorio, que digas, oye, ha habido muchas cortes en las cadenas de suministro de muchos bienes de equipo, materias primas, en la madera, por ejemplo. La madera se ha ido de 400 a 1700. ¿Por qué? Porque los aserraderos o toda la cadena productiva del sector de la madera ha estado bastante bloqueado por los confinamientos. Pero árboles hay todos los que quieras. Y en cuanto eso entre al sistema, pues se debería equilibrar el precio de la madera. Lo mismo con otras materias primas. Entonces, ahí está el efecto temporal del confinamiento. La cuestión es si la inflación va a ser persistente cuando estemos en situación normal de mercado. Y ahí puede haber varios drivers. Primero, en los últimos años hemos vivido una
falta de inflación por los avances tecnológicos, porque son deflacionarios. O sea, tú antes te comprabas una cámara de fotos, pues ahora ya la tienes en el teléfono. Necesitabas un fax, pues también lo tienes en el teléfono. O sea, que con algo que te cuesta 200 euros hacías el mismo gasto que antes con 3.000 o 4.000. Solo que eso se ha visto compensado pues, por toda la impresión de dinero que ha habido, estímulos fiscales y demás. Pero ahora estamos entrando en una nueva fase. O sea, el otro día veía que Biden quería proponer un plan de 6 trillones de dólares para gasto en infraestructura. O sea, eso es mucho gasto en acero, aluminio, cobre, eh, cemento y demás, otras materias primas. En el QE, que habíamos visto esta expansión cuantitativa los últimos años, no había llegado a la economía real. Y era algo que repetíamos mucho en Truvalio, en las cartas, porque los clientes nos preguntaban y decíamos, es que ese dinero realmente está provocando un poco una inflación de activos, pues activos financieros, la bolsa o los bonos, pues estaba subiendo, pero no llegaba a la economía real. Pero todo esto de enviarle cheques a la gente en su correo o todos los estímulos fiscales que se están haciendo, incluyendo la europea, o estos planes de infraestructuras y demás, eso sí que es inflación real. Entonces, si pasamos a una fase en la cual los avances tecnológicos ya no son tan deflacionarios y encima le añades esto, pues sí que se puede vivir un periodo de una inflación más elevada. Tampoco va a ser aquí una hiperinflación tipo Zimbabue o algo así, ¿de acuerdo? Porque se puede controlar. Al final sube los tipos de interés, dejas de imprimir y tal. Entonces, bueno, a acciones, lo típico que es haber escuchado los medios, ¿no? De las acciones de crecimiento, las que no tienen beneficio, donde está la euforia, pues son un poco fruto de todo este dinero fácil, pues deberían ser las más perjudicadas. Parte por eso también todas las estrategias Value últimamente lo están haciendo bien, pero bueno, que nuestra idea en True Value es hacerlo bien en cualquier entorno, no decir, oye, pues es que el value ahora funciona y por eso lo hacemos bien. No, tratar de que sea algo consistente. Y los años malos, por ejemplo, 2018, se lo explicamos al cliente, pero es que tampoco queremos que sea una justificación, porque el cliente nos pregunta, ¿y por qué lo hicisteis mal? Pues oye, las small caps bajaron mucho. Invertimos en small caps principalmente, pues es normal que usted pierda dinero este año. No podemos ganar dinero todos los años, pero la idea es que a lo largo de un ciclo entero, por lo menos 5 años, les lo hemos recomendado a la gente, que la cartera empuje en esa dirección de doble dígito, que es lo que nos ponemos. Y que cualquier persona que sea inversor privado y que esté escuchando esto, pues es como debería ver sus inversiones, o es al menos mi consejo personal de cómo lo debería eh, enfocar. Qué bonito, qué bonito. Y ahora tenemos que hablar de una cosa que te comentaba también antes, y es que me parece tan increíble el timing que tuvisteis con el nuevo fondo. Bueno, que tenéis dos nuevos aparte del original, pero Sí. el Small Caps, tuvisteis el timing, vamos, de sacarlo justo después de las caídas, y lo que me decías, de que ya lleva un 110% en un año. Increíble. La rentabilidad, no sé, debe ser de los récords. No sé si alguien lleva estos récords en la CNMV, pero estas rentabilidades, a ver quién las encuentra. Sí, o sea, en parte el timing ayudó, ¿vale? Porque al final, pues, oye, estaba planeado que saliera antes, se retrasó por unas cosas u otras, y la verdad que contentos. No sé si hizo un 65% el año pasado y este año ya llevamos un 31, un 32. Entonces, eh, todo hay que verlo en su dimensión. Ahora sí, a toro pasado tú lo dices, ah, pues es muy fácil, pero en pleno abril o mayo, pues hay que tener el temperamento de decir, oye, pues esto está barato, hay que comprar e invertir, porque realmente en todos los fondos que veíamos está habiendo salidas de capital, te encontrabas a muchos inversores que decían, no, esto es la siguiente crisis, hay que ponerse corte, hay que desinvertir, y aunque tú lo lances en un buen momento, también parte del mérito es de los inversores que lo apoyaron el proyecto, porque no es fácil salir ahí en pleno abril y decir, oye, denme ustedes 10 millones de euros para iniciar esta clase A del fondo, aunque sean condiciones... Tratamos de hacer algo excepcional. No sé si alguna otra vez en el futuro habrá así. Y tratamos de lanzar esa primera clase de un fondo que iba a ser muy exclusivo y que pensábamos que lo iba a hacer bastante bien al 0,75, sin comisión de éxito, ¿eh? Pero porque las condiciones de mercado en ese momento no puedes salir al inversor y decirle, oye, pues ahora el 2% de comisión. No. Entonces también tiene parte del mérito de que los inversores nos dieron las herramientas necesarias en ese momento.
2020 podemos argumentar que salió en buen momento, pero bueno, en 2021 ya hemos empezado todos con las mismas cartas, o por así decirlo, ¿no? Creo que es un entorno más normal del fondo. Tampoco creo que se vaya a dar un 30% de retorno todos los años, obviamente, en ese fondo, pero sí que ha sido un buen momento, pero lo sigue siendo. O sea, es que el COVID ha creado tal distorsión de mercado, pánico, y llevábamos 2 años de small caps, porque desde 2019-20 llevábamos ya con la idea de que estaría muy bien un fondo solo de small o micro caps, porque estaba todo baratísimo. Entonces, aunque se ha recuperado con el COVID, nosotros vemos ese fondo y son empresas de mucha calidad, que no son cíclicas y que están a unas valoraciones razonables. Y por cierto, hablando de los fondos, True Value Capital, la comisión que cobráis es que habéis roto la baraja por completo. Está por debajo de algunos fondos indexados. ¿Cómo es posible? Que Sí, si no me equivoco es del 0,3, ¿no? sí, 0,33. Sí, comisión de 0,33. reembolso, no hay comisión de éxito y tal. O sea, nosotros al final somos outsiders de la industria de fondos. No hemos trabajado nunca para un fondo de inversión. Yo no he sido analista ni gestor en una gran gestora y tal. Era inversor privado, que le hemos contado ya alguna vez. Invertía mi propio dinero. Nos conocimos José Luis y yo y surgió la posibilidad de empezar True Value con una serie de clientes que ya tenía José Luis, que tenían un cierto patrimonio y que querían apoyar el proyecto y pues de esa forma surgió. Entonces, siempre hemos tratado de hacer cosas diferentes, de probar y ver qué sucede. Hace tiempo veíamos una entrevista de Elon Musk cuando sacó el Cybertruck no sé si os acordáis, que era un coche ahí que o le amas o le odias. O sea, la gente era como súper esto. Que le metió una pedrada porque Ajá, en teoría iba a aguantar, pero nada, se cargó el cristal. sí, que Sí, se sí. rumorea que es un poco ahí marketing también del momento. No me extrañaría. El tío es un dios del marketing. Ajá, y decía algo Elon Musk, decía algo muy interesante que tampoco trascendió mucho, que decía, bueno, este coche puede ser un éxito o un fracaso total. Dice, pues si la gente no lo acepta, pues ya sacaré un todoterreno normal o un sub como el resto de marcas, más o menos. Pero si me sale bien, me posiciono en este nuevo nicho de mercado. Apple pasó eso. La gente estaba con la BlackBerry y tal, y de repente saca algo nuevo y rompedor. Y podías decir, oye, ¿te gusta o no te gustaba? La gente está acostumbrada a andar con unas teclas ahí, con un stick, y luego fue lo que pegó. Entonces, nos gusta hacer proyectos o cosas diferentes. Antes, muy poca gente hacía lo de publicarte tesis de los fondos de inversión en abierto. Yo creo que ahí también fuimos un poco pioneros en 2013, 14, 15, luego 16 con el canal, de publicarte una tesis completa, bien hecha, de cómo lo hace un fondo. Usar redes sociales para dar a conocer el proyecto de True Value. Entonces, lo de True Capital, nos sentamos ahí un día y dijimos, oye, pues parece una idea loca, ¿por qué no la hacemos a ver qué pasa? Y encontramos el apoyo de Banco Alcalá, que les gustaba el proyecto. Yo creo que es bonito para la gente que le guste la inversión pasiva o indexada, porque tienes el control de alguien que está supervisando más o menos que eso tenga una valoración razonable o que si hay algún problema con alguna empresa, se rote. Y bueno, acabamos de alcanzar ahora los 3 millones. Estamos muy agradecidos a los inversores, pero es lo que hemos comentado alguna vez. En España hay un problema de distribución, porque este fondo debería ser mucho más grande y conocido por estas comisiones. Entonces, si tú no pagas comisiones, pues no estás en las plataformas. Entonces, el cliente, como existe un poco esta falta de educación financiera, le cuesta acudir a ti si no hay un prescriptor de entrada que te introduzca un fondo o que tenga un incentivo a comercializar eso. ¿De acuerdo? Están apareciendo nuevas plataformas interesantes que estamos viendo de fintechs que van a hacer que invertir en fondos sea mucho más fácil. O sea, se está moviendo muchísimo el sector y puede que haya una disrupción muy grande respecto al gran cerrojo que existe con las grandes entidades bancarias y demás. Porque simplemente si miramos en Francia, nuestro vecino, tú puedes ir y comprarte cualquier fondo en cualquier banco prácticamente, que es como debería ser, como el que compra una acción.
De hecho, había un proyecto aquí en España de bolsas y mercados que iba a ser comprar un fondo de inversión igual que el que compra una SICAV. Puedes ir a tu banco y tal, pero no sé por qué, no sé si no interesa o está paralizado el proyecto o no era rentable y no ha avanzado. Pero con todo el tema de las fintech y tal se está moviendo y yo sí que es un fondo que recomiendo a la gente que sea más conservadora, que quiera estar tranquilo ahí, que le guste este estilo pasivo de ir ahorrando todos los meses. Y, y también somos sinceros, o sea, esas grandes compañías están más caras que las de True Value, son buenos negocios aún así, y el rendimiento va a ser menor a largo plazo. También van a ser menos volátiles, pero es importante que el cliente conozca, pues, dónde está invirtiendo. Y en este caso, ¿cómo se puede ser partícipe? ¿Es el mismo proceso en las tres de True Value? En True Value Capital es necesario estar en Banco de Alcalá. En True Capital se puede hacer con la app esta, la forma más fácil es con la app de My Investor, que sí que es de las pocas empresas que hay que darle aquí las gracias que lo ha apoyado sin, o sea, que le comercializan el proyecto sin una comisión a cambio de comercialización. Entonces, lo puedes hacer online, te bajas la app y, y puedes abrirte cuenta, no solo en este, creo que también está True Value normal y True Value Small Caps. O sea, tienes además los otros fondos de la casa. Pero claro, es un proceso más tecnológico que para millennials y demás, pero ya sabéis que hoy en día la sociedad, la gente que tiene patrimonios de 50 años en adelante, entonces no se sienten tan familiarizados con una app. Tú y yo o Adrián, pues sí, pues estás ahí tranquilo en el móvil, te lo bajas y estás acostumbrado a hacerlo muchas veces para otras cosas. Pero hasta que no pasen a lo mejor 15 o 20 años, que esta generación nuestra tenga más patrimonio, pues este tipo de aplicaciones o fintechs no ganarán tracción. Pero lo que está claro es que es el futuro. Es como si me comparas, yo qué sé, la televisión normal con YouTube. Pues YouTube o Netflix es el futuro. Solo que todavía los anunciantes siguen yendo a la televisión normal porque es donde hay gran parte de la población que tiene poder adquisitivo y tal, pero eso va a ir cambiando y es donde creo que tenemos que estar posicionados. Sí, sí, de hecho, me pasa con algunos amigos que quieren, bueno, tienen sus padres con el típico fondo de la gran banca, no vamos a decir nombres, pero bueno, ya las conocemos todos aquí. Intentan convencerles para entrar en fondos, pues eso, tipo True Value. Y claro, ¿cuál es el problema? Que como no lo tienen en el banco, les cuesta salir de ahí. Entonces quieren tener en su banco estos fondos y estos bancos bloquean que sus clientes puedan adquirirlos. Y además no solo eso, sino que hay algunas malas prácticas que incluso meten miedo a la gente, diciendo, cuidado donde te metes, que puedes perder todo el dinero. Y claro, es gente que vende fondos que solo hay que ver las rentabilidades que tienen, solo hay que ver los rankings de Morningstar. O sea, que ganan pues porque hay gente que tiene mucha edad, que tiene poco conocimiento financiero y tiene una red comercial muy grande y que se nutre en parte del miedo, de no salir de estos grandes bancos pensando en lo que puede pasar. O sea que sí, yo te puedo dar fe de gente que lo ha pasado. Y práctica eso. Algunos casos muy sucias, por decirlo de algún forma. Pero bueno, es lo que dices. Poco a poco os vais abriendo paso, las gestoras independientes, y es lo mejor para los ahorradores en este país. O sea que, muy bien. Y si te parece, Alex, hablamos de alguna posición que me llamó la atención, la de Dai Durham, que no la conocía, que es de software legal. Correcto, sí. Esta, además, nada, hace unos días en Twitter puse un tweet de decir, oye, esta empresa todavía no sale el informe trimestral porque la hemos comprado ahora en mayo. De hecho, lo comentaba antes con vosotros, que en el tiempo que he estado inmovilizado ahí, pues lo único que podía hacer era estar con un tablet y me dio tiempo a investigar muchas acciones. Y esta fue una de ellas. Entonces, Diane Durham es una empresa de Canadá que se enfoca mucho en el estilo nuestro de empresas que crecen por adquisición y que además tiene crecimiento orgánico y que además es un sector estable. Lo que hacen es software para despachos de abogados, sobre todo para cuando tienes que acceder a un registro de un juicio y tienes que rellenar ciertos documentos o quieres acceder a cierto procedimiento que tienes abierto o sobre todo en el tema de las transferencias de propiedades o porque tú cuando vas a comprar una propiedad, por ejemplo, en Canadá o en Australia, que son líderes de mercado, pues tienes que hacer una serie de
trámites con la administración. Entonces, hay ciertos softwares que te lo hacen todo esto online, si tienes que desplazarte, entonces te ahorran mucho trabajo, tiempo y costes. Y hay pues las típicas ventajas del software vertical, de efecto de red, coste de cambio, propiedad intelectual y demás. Entonces, esto lo aprendimos pues de Constellation Software y tal, del valor que hay de estas empresas que van comprando estas compañías más pequeñas y les aumentan los precios y les disminuyen los costes. Y con eso generan muy buen retorno en las adquisiciones. Entonces, esta empresa es más o menos joven, por eso no era tan conocida. En los últimos 4 o 5 años ha invertido 800 millones en hacer varias adquisiciones, que están generando ahora 200 y pico millones de EBITDA, con lo cual eso significa que las han comprado a 4 veces EBITDA. Software muy bueno, que normalmente valdría 15 o 20 veces EBITDA, y lo han hecho a base de reducir costes y sobre todo aumentar precios. Esto puede parecer una estrategia agresiva y por lo que hemos estudiado es como el subprime, es todo importante comprenderlo. Cuando tú aplicas una estrategia de subida de precios y el cliente final es alguien de la calle, un consumidor, es muy peligroso. Es lo que hicieron compañías como Balean o ciertas compañías farmacéuticas o en algún otro caso. Porque se van a quejar, votan en las elecciones y el político quiere tenerles contentos y demás, se asocian y es un problema. Pero en otros sectores, cuando es business to business, que se llama, tipo lo que hace Moody's, es que Moody's, la agencia de rating, te lo pone en sus presentaciones. Dice, todos los años vamos a aumentarte el precio un 5 o un 10%. ¿Por qué? Porque pueden, no hay nadie más. Y como el cliente final son grandes corporaciones, pues no van a ir al gobierno, le van a decir, oye, mira que Moody's me ha aumentado mucho el precio, tal, no, Hmm. no va a generar tracción ese tipo de quejas. Entonces yo a la gente les suelo explicar que Diane Durham es como Transdim en el sector aéreo. Transdim es una acción que en bolsa se ha multiplicado como por 40 veces en 15 años más o menos que lleva cotizando, más dividendos especiales que ha dado. Y lo que hacen es ir y decir, hay ciertas piezas de un avión que son esenciales y solo hay uno o dos proveedores. Ellos van y compran esas piezas. Y luego le suben el precio, lo multiplican, pero por 3 o por 4, porque no hay nadie más, tiene un valor y el nuevo dueño, normalmente el dueño anterior no se atreve a hacer esa subida de precio, aunque podría intuir que sería rentable, pues porque ya tiene una relación establecida, tienes un arraigo emocional y, bueno, cualquiera que haya hecho negocios sabe que es muy difícil tratar con la misma persona, ir al día siguiente y decir, no, esta pieza que valía 100 euros, este tornillo, ahora vale 500. No va a suceder. Pero cuando cambia el status quo y aparece una nueva empresa como Transdim, puede hacer esto. Y Transdim tiene márgenes EBITDA, ahora con el COVID no, porque es sector aéreo, pero de normal. Es un sector muy recurrente y tiene márgenes EBITDA del 50%. Diane Durham, curiosamente, también tiene esa clase de márgenes, del 50%. Hace poco compré una empresa en Canadá que se llama Due Process. Esa compañía era para transacciones inmobiliarias. Entonces se dieron cuenta de, bueno, esta compañía por el software está cobrando licencias a lo mejor de $6.000 al año, unos 500 euros al mes, ¿vale? Y se dieron cuenta de que ahorraba un montón de trabajo y dijeron, bueno, vamos a implementar un modelo de negocio de pago por uso. Por cada trámite que haga usted en una transacción inmobiliaria que cuesta 1 millón de euros de media una casa o 800.000 en Canadá, pues va a valer $100 este trámite. Y va a ser este el modelo de negocio. Y en verdad lleva razón ellos, porque la gente se ha acostumbrado a que el software es demasiado barato con respecto a lo que te aporta. Y sí que salió algún despacho de abogados quejándose de que ahora los costes les iban a subir 3 o 4 veces, pero lo que no cuentan es que cuando tú contratas a esos despachos de abogados para hacer estas transacciones, a lo mejor el coste total de todo el procedimiento en Canadá puede ser de 3.000 a $5.000. Y la parte de software va a ser $100, o sea, es un 2% sobre el coste total del despacho de abogados. Da igual que eso te ha multiplicado por 4 veces, porque no te supone mucho y claramente te aporta un valor. Y además vivimos en un libre mercado donde puedes ir a otra compañía o hacer tú mismo a mano el trámite. Entonces, puedes decir, bueno, es una estrategia de negocios agresiva, pero es libre mercado. Es como GoEasy. GoEasy te da préstamos, hay algunos clientes que pagan el 60%, pero porque su morosidad esperada es muy alta. Entonces, tienes que compensar lo que cobras
porque no vas a hacer negocios para perder dinero o sin maximizar tu valor como empresa, ¿de acuerdo? Otra cosa es tipo lo que hacía Balea, nuestras empresas farmacéuticas, que trataban de exprimir, como quien dice, al gobierno, ¿vale? Porque parte de los clientes era el Medicare, Medicaid, ciertas aseguradoras privadas, pero al final había muchos clientes que eran ciudadanos de a pie, pues que tenían que ir a comprar sus medicinas y que no había alternativa porque son productos patentados donde no hay libre mercado. A ti el Estado te ha garantizado una patente de una medicina y no hay más. Pero el sector de préstamos o de software es libre mercado, hay muchos, cualquiera puede crear su software, ¿de acuerdo? Entonces, esa empresa, haciendo esta estrategia, nosotros hemos calculado pues, que podría, y ellos tienen la expectativa de crecer hasta 1 billón de EBITDA. Eso generaría 700 millones de free cash flow a unas mínimo 20 veces o 25, pues debería valer entre de 12 a 15 billón. Y ahora capitaliza solo 3.000. O sea, estaremos hablando de 4 o 5 veces su valor en los próximos 3 a 5 años. La cuestión es que hace poco el equipo directivo ha salido haciendo una oferta por toda la empresa de $50 por acción, que era una prima con el 25%, y probablemente no salga adelante, porque uno de los fondos que ya tiene más acciones ha dicho que va a votar en contra. Entonces en Canadá la protección a minoritarios es muy alta y salvo que aumenten drásticamente la oferta, no creo que salga adelante. Yo creo que el equipo directivo también lo hace un poco para agitar el mercado, porque es obvio que las acciones estaban infravaloradas y ellos yo creo que están hasta un poco cansados, porque ellos quieren acelerar el proceso de expansión y de comprar empresas porque ven que hay una oportunidad gigantesca. Entonces, si tú tienes un precio de cotización alto en bolsa, al estilo Tesla, pues claro, no es lo mismo diluir a 10 veces EBITDA que diluir a 30. Si diluyes a 30 veces EBITDA para comprar empresas a 4, ese objetivo de 1 billón de EBITDA lo haces en 3 años. Y aunque tengas que diluir un poquito, puedes generar muchísimo valor. Entonces, ellos son conscientes de esto porque entienden muy bien la gestión del capital y saben que teniendo una divisa cara en forma de acciones, pues es mucho mejor que esté barata. Pero vamos, que es lo mismo que hizo Elon Musk cuando dijo, voy a hacer Tesla privada a 420, porque Tesla conoce perfectamente que tiene que cotizar a un precio alto porque ahora mismo no produce beneficios y para financiar todas las fábricas y demás no es lo mismo diluir cuando estaba, ahora que está a 1.000, que cuando estaba a 50, ¿vale? Entonces, son procesos reflexivos. George Soros ha hablado también mucho de esto. Y esa es un poco la situación de cómo está con el tema de la OPA, que fue anunciada pues ahora hace nada, ¿vale? Pero es una situación muy interesante, que se encajaba mucho en nuestro perfil, que nos gusta una empresa que puede multiplicar por muchas veces, que tampoco tiene mucho riesgo porque no estamos sobrepagando. Con el free cash flow normalizado que está haciendo, ahora mismo estará a 15, 18 veces, y que es un sector muy recurrente, esto no sufre las crisis, porque al final son licencias o es software, que no es cíclico, y encaja muy bien. Es una empresa muy líquida, además, que encaja para tomar una posición como habíamos tomado bastante grande en True Value. Muy, muy interesante la tesis, la verdad. No la conocía y tengo que mirarla con calma, sin duda. ¿Y qué más nos vas a contar? Tenemos aquí anotado otras dos empresas, también que seguro mucha gente conoce, que son IDT y Nagarro. Sí, IDT es una situación muy interesante, que en algunas conferencias he hablado, no la hemos publicado como tal, como ejemplo de inversión de True Value, pero es probablemente uno de los mejores gestores de capital que hay en el espacio de small o mid caps de Estados Unidos. IDT en los últimos 10 años ha dado un rendimiento, si sumamos todas las spin-offs y demás, de más del 25% anual. Entonces, él tiene una filosofía de que tiene la vaca lechera, que es un negocio de telefonía, de ventas de tarjetas prepago y tal, que parece que esto está en declive, pero en realidad se mantiene o incluso sube. Y con esos negocios que tiene estables de cash flow, él lo que genera es startups dentro de su compañía. Se inventa negocios que él cree que pueden estar bien valorados o que a la gente le pueden interesar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando alcanzan un tamaño crítico que empiezan a tener valor, los suelta al mercado como spin-offs para también él optimizar sus impuestos o su fiscalidad,
¿vale? Porque si tú tienes una división muy interesante que crece y luego la quieres vender dentro de la empresa, al venderla, pagas impuestos. Pero si tú como accionista tienes estas spin-off, tienes ese tratamiento especial muchas veces en Estados Unidos. Entonces, ha habido spin-offs masivas dentro de IDT. La más grande fue la de Straight Path Communications, que fue una empresa que creo que se multiplicó por 20 o 30 veces como en 2 o 3 años. O sea, fue aquello espectacular. Tengamos en cuenta que IDT cuando la compramos capitalizaba 350 millones, ¿vale? Tenía 100 millones en caja, o sea que estábamos pagando 200 millones y generaba 50 millones en free cash flow al año. O sea, estábamos pagando 4 veces free cash flow por el core business. Pero es que luego los negocios que tenía dentro, valorándoles, daban un valor como de más de 1.500 millones. Entonces, recientemente anunció que una de las divisiones de software en la nube, que ahora está muy demandado, pues el tío es muy listo, sabe que se están pagando valoraciones muy altas, pues ha dicho, oye, para final de año vamos a hacer un spin-off. Y eso fue un poco el catalizador. Entonces, en nada de tiempo, y esto nos ha ayudado bastante en True Value Small Caps, se fue de $11 la acción a 35 que estaba ahora. También hemos comprado otras de las spin-offs que hizo en 2018, que es una de Fetch, que es una small cap, que es una aplicación de móvil donde te puedes descargar fondos de escritorio y tal, que parece así, tiene un modelo freemium, que tiene, luego vas pagando, tienes algunos productos gratis, pero tiene también unas funciones de red social. Y la cuestión es que es complicado de entender, pero no está cara, está creciendo un 100% anual y genera free cash flow, a diferencia de las tecnológicas, y a lo mejor está a unas 15, 20 veces free cash flow. Tiene, por ejemplo, Rafael Holdings, que es una farmacéutica, que esa también es más especulativa, ¿vale? Esa no es para un fondo. Puede salir muy bien un nuevo medicamento que están desarrollando o puede que se quede pues tal y como están, pero esa es más especulativa. Entonces, esa es un poco el modus operandi que tiene IDT. Entonces, siempre todo es muy complicado, está muy enrevesado. Para los que sigan aquí el podcast y conozcan a John Malone, es un poco la misma filosofía, pero en una fase más temprana. John Malone ganó muchísimo dinero con todo este tema de los juegos corporativos o el tema de las spin-offs, de sacarte tracking stocks, de que si unas tienen derecho de voto, otras no, de hacer spin-offs parciales con derechos de suscripción, emitir warrants a la vez, o sea, hacerlo todo muy enrevesado de cara al público en general, pero que si indagas y si sigues los intereses económicos, puedes encontrar muy buenas oportunidades. Por ejemplo, yo me acuerdo de las de Straight Path Communications, que esa yo todavía era inversor privado, creo que era del 2013. Esa acción estaba hecha para que desde fuera tú dijeras, esto no lo toco ni con un palo a 3 metros de distancia. Porque se había encargado, era una empresa que poseía derechos de espectro para telefonía, televisión y todo esto, ¿vale? De banda. Y había puesto de CEO, no sé si era su yerno o algo así. Era una persona que tú veías y decías, ¿cómo puede ser el CEO este si no tiene ninguna cualificación ni nada? Pero es que no lo necesitaba, porque era una empresa que posee activos, no tiene que gestionar un negocio en el día a día. Pero él, intencionadamente, había puesto a alguien así como para hacerlo parecer aquello que no valía nada y de hecho, aumentar su posición cuando la spin-off salen a cotizar a un precio barato. Y luego esa empresa acabó siendo vendida, pues, no sé si salió, pues lo que os digo, no sé ahora de cabeza, pero 20 o 30 veces más en muy poco tiempo. Entonces, si inviertes en la propia IDT, ¿vale? Y no es una recomendación esto que hacemos, te tienden a pasar cosas buenas normalmente, antes que cosas malas. Y de IDT no has comentado IDW Holdings, que es otra spin-off. No sé si la has mirado, lo sé porque la lleva Dani, yo no la tengo, pero parece interesante Sí, también. es que hay muchísimas. O sea, tienes la de C, tienes la de IDW, tienes la de Genie Energy, que creo que era una distribuidora de productos de petróleo y de gas. Entonces, casi todas están interesantes. Hay algunas que son más fáciles de comprender, otras menos. La de Rafael, por ejemplo, es la típica biotecnológica en fase de desarrollo, que o puede multiplicarse por 10 o 15 o no valer nada, ¿vale? Pero es muy especulativo para un fondo de inversión. O sea, si fuera un fondo especulativo, pues igual sí.
Am, pero está muy interesante seguir lo que es toda la órbita de IDT a menudo. Es que además es absurdo lo diferentes que son los negocios que no tienen absolutamente nada que ver. Nada, nada que ver. O sea, tiene el negocio este de software en la nube para videollamadas, pero es que luego te ha sacado otro ahora que también tiene dentro de IDT, que es de terminales de puntos de venta. Cuando vas a una tienda de conveniencia, pues tiene ahí almacenado el señor toda la tienda y está eso conectado a la nube y tal. Tiene otro negocio de fintech para enviar dinero que se llama Boss y para gente inmigrantes o gente que quiere enviar dinero a sus países de una forma sencilla y cómoda, pues ha sacado esa app. Y la verdad que está... No tiene nada que ver, es curioso lo que te digo. Sí, una filosofía, pues eso, de hacer startups de todo tipo que a él le parezcan que pueden tener valor, pero suele tener buen olfato. Y dice, bueno, pues oye, si me salen mal, como son negocios con retorno sobre el capital invertido elevadísimo, porque él les inicia desde cero, pues si te sale mal, pues oye, no has perdido mucho, pero si te sale bien, pues hace grandes home runs. Y en cuanto a Nagarro, Y Nagarro, pues bueno, tenemos en el canal de True Value, yo os invito a que suscribáis, ahí vamos subiendo pues de vez en cuando periódicamente tesis y todo lo relacionado con True Value, si hemos hecho algún evento o si hemos hecho webinars trimestrales. Y Nagarro es otra situación especial, precisamente una spin-off, que venía de otra compañía que se llamaba Algeyer y como las spin-offs las seguimos pues todas las que va a haber en Europa, nos pareció súper interesante y ya conocía un poquito el sector porque en 2015 cometí el error de no invertir en Luxoft y en EPAM, que son dos de las más grandes de Estados Unidos de este sector, porque dije, bueno, es que están a PER 30, pero el sector crece una barbaridad. O sea, son empresas que van a crecer al 20 o al 30 anual durante por lo menos una década, si investigas un poco acerca de cómo funciona. Y por tener esa mentalidad excesivamente value, esas acciones se acabaron multiplicando por 4 y 5 veces. Y creo una de ellas acabó siendo OPAD y la otra pues sigue estando bien. Lo que pasa es que ahora ya está como a PER 60 o así. Y vimos Nagarro y dije, ostras, esto es como un EPAM en una fase más temprana además, más pequeña, poco conocida, y a través de esta situación especial podemos estar invirtiendo a PER 12 o algo así, o menos, o 10, quitándole la parte que te iban a dar de la otra parte de la compañía. Entonces empezamos a acumular acciones, pero súper agresivo. O sea, muy, muy agresivo. Además es una empresa que tiene más o menos una liquidez razonable porque es de 1 billón y con el tema del COVID no ha crecido tanto porque tiene muchos clientes pues, de Europa, del sector aéreo, del sector automóvil, pues porque tiene esos lazos con, con Alemania o con Europa, que era la empresa que les adquirió originalmente, pero los fundadores son de la India. Entonces hacen el modelo este de offshore, de coger ingenieros de la India y te hacen el mismo trabajo por 20.000 o 30.000 dólares al año que un ingeniero senior de Estados Unidos por 100.000 o 120.000. Entonces el arbitraje lo están haciendo todas las compañías. EPAM lo hacen con ingenieros de Europa del Este. Hay otros que lo hacen con ingenieros de Latinoamérica, principalmente Argentina, Colombia y México. Entonces, hay diferentes puntos de estas compañías y es un mercado masivo, se estima en 600 billones de dólares, pero es que el mercado crece al 12% anual, o sea, hay pocos sectores que crezcan al 12%. Es que ni tan siquiera la publicidad online, que está creciendo al 8 o al 9%. Y esto se estima que va a seguir siendo así por lo menos los siguientes 5 años. Entonces, luego además hay fusiones y adquisiciones y tiene la particularidad de que es un negocio que al crecer no te requiere capital. O sea, el CAPEX de estas empresas es ridículo. Entonces, no es lo mismo crecer en un negocio intensivo en capital que todo lo que ganas todos los años lo tienes que reinvertir, sino que aquí creces sin inversión y todo lo que el free cash flow que suelta al año la compañía lo reinvierten en adquirir pequeñas empresas y eso potencia más todavía el crecimiento sin apenas necesitar de endeudarte. Los directivos son de muchísima calidad, o sea, se han puesto casi un sueldo que yo diría simbólico. Para una empresa de 1.000 millones, se han puesto un sueldo de simplemente 100.000 euros al año, o sea, es ridículo. Prácticamente yo tengo el mismo sueldo en True Value que nos tenemos que poner y somos aquí una gota en el océano. Entonces, para una empresa de 1 billón normalmente estarían cobrando 2 y 3 millones de euros. Ellos tienen como no sé si era el 13, el 10, creo que era el 16% de la empresa, entonces están totalmente alineados a generar valor. Y es más, si dan algunas stock options, que no son muchas, son para empleados, o sea, no es para la alta directiva, sino para empleados de rango medio o bajo, para fomentar la cultura de empresa y demás. Entonces,
pensamos que en ese sentido la compañía también tiene una cultura muy interesante. Son muy honestos, las comunicaciones son siempre bastante moderadas, tienden a cumplir los objetivos que se han marcado en el pasado. Y el hecho de ser una compañía cotizada les va a dar mucha visibilidad para atraer clientes, para atraer talento. Y de hecho, en el último conference call ellos decían que no hay un problema de demanda, o sea, proyectos hay todos los que quieras, sino de contratar ingenieros. Entonces, con todo el tema de la India, ya sabéis que ha estado complicado el tema del COVID, pues ha sido difícil hacer nuevas incorporaciones de ingenieros por cómo estaba la situación, porque estaba realmente mal. Ahora ya se ha normalizado un poquito y la compañía incluso ya ha confirmado que espera crecer orgánico al 20%. O sea, ¿qué compañías te encuentras en el mercado actual que se valora mucho el crecimiento orgánico y rentable que estén creciendo al 20%? O sea, la gente está súper emocionada o al 30% con las típicas fintech que todos conocemos o, perdón, también compañías tecnológicas disruptivas que no son rentables, que te las valoran a per 100, 200. Esta empresa estará a 20 veces beneficios de este año y a lo mejor 16, 17 del año que viene, que van a crecer bastante, sin contar posibles adquisiciones que hagan. Los comparables están a 50, 60, 80 veces, pero porque el mercado sabe la increíble oportunidad que hay en el sector. Y aún así, si ejecutan bien esas compañías, van a dar buen retorno. Pero si encima dices, tengo esta compañía que cumple las características, que a nivel de deuda financiera tiene una baja deuda, que el múltiplo es razonable y que encima, a medida que gana escala, se puede expandir el múltiplo, se puede expandir el margen y las ventas. O sea, tienes las tres palancas ideales para que sea una multibagger, pues, durante muchos años. Entonces, realmente estamos muy emocionados con esa inversión. Y hemos comentado alguna vez que no la hacemos del 10% porque es lo mismo que comentábamos antes en GoEasy. A nada que se revaloriza un poco ya tienes que estar vendiendo. Entonces, preferimos tener ahí un 6, 7, 8%, pero... Y luego es que además tenemos otras ideas como Dean Durham, GoEasy, que es que entre todas ya estamos ahí en los límites que te permite CNMV de concentración, pero podríamos estar alegremente más o felizmente más concentrados en esta clase de ideas. Y pensamos que es muy asimétrico también Nagarro de decir, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? O sea, yo qué sé, que se quede creciendo los próximos años un 5. Y es que en nuestro modelo nos sale que no tiene downside en ese escenario. No vemos cómo podríamos perder dinero. O sea, no le va a afectar la inflación, ni los tipos de interés, ni si hay guerra comercial. El sector está bien para los próximos años, va a estar muy demandado. Y creo que es el tipo de inversiones por las que también True Value ha sido conocido y por lo que han venido los inversores y que encajan muy bien con la filosofía de tratar de dar unos resultados bastante predecibles en el fondo, que el cliente duerma tranquilo, tienen poca volatilidad y que pues cumplan con ese objetivo de doble dígito, que es ganar más de un 10% al año. Bueno, Alex, esta iba a ser la última, pero es que hemos hablado de Constellation, de spin-offs, de sacar empresas complejas que parezcan más baratas. Creo que tengo que preguntarte sobre Tópicos, la spin-off de Constellation Software. No sé qué habéis hecho en el fondo, si las habéis vendido, si habéis comprado más, pero sin duda lo que es un dolor de cabeza. Yo cuando empecé a mirarlas, además estaba en medio del estudio del CFA, tuve que dejarlo porque mi madre, lo que era aquello. Sí, Topicus, o sea, las que nos repartían de la spin-off las seguíamos teniendo. Y yo las tenía valoradas y digo, bueno, si salen a 40, 40 y algo, seguramente compre. Pero salió a 60, una cosa así ya directamente. Mm. Entonces, a lo mejor estoy pecando de lo que os digo siempre de la filosofía value, de a lo mejor ser demasiado estricto, pero yo es lo que mismo que viste tú. Cuando vi el prospecto, digo, esto parece que está hecho de una forma compleja, de forma intencionada, Sí, sí, porque sin duda. había unas acciones que a un determinado año se convertían en acciones normales y antes eran preferentes, luego había unas distribuciones en forma de dividendos que no te lo decían claro cuánto iba a ser. La cuestión es que parece ser un mini Constellation Software en pequeño, en una fase más temprana, y es lo que está apostando el mercado. Por eso al precio actual estará cotizando unas 40 veces beneficios,
Pero claro, es como comprar Constellation Software igual en 2013, 2014, que es lo que está capitalizando ahora Topicus. Entonces, si pueden consolidar el sector europeo del software vertical y hacerse ahí un Constellation Software, pues puede funcionar bien, aunque esté a 40 veces free cash flow, porque la oportunidad es bastante grande, además tiene ese aura de que viene de Constellation, entonces es interesante como spin-off, sí. Bueno, pues nada, tocará esperar a ver lo que pasa. Hmm. Yo he hecho lo mismo. Yo las tengo, no he comprado más, pero tampoco he vendido. Y ahora, Alex, dinos, estas cosas han ido bien, pero cuéntanos algún error del último año. Y ahora dices, no, todo ha subido. No ha habido errores. No, sí, si miras en el último año, yo creo que todo ha subido. Bueno, sí, hemos perdido dinero en una. Hemos perdido dinero en Night Una. Therapeutics, en True Value Small Cap, sí, Tenéis porque 100 compramos. acciones y solo has perdido en una. Maravilloso. Sí, pero claro, es la situación de mercado, no sé. Sí, yo creo que esa ha sido la única de ¿Cuál 30. es? Perdona, que no lo escuché. Night Therapeutics. Ah, Esta sí, sí. acción la seguíamos porque era el fundador de Paladin Labs, que hizo... Es otra historia de un roll-up, de estos que se llaman, de Canadá, que ya sabéis que seguimos mucho el mercado de Canadá y encontramos muy buenas cosas. Pues compraba pequeñas empresas de farma, las optimizaba y luego pues vendió todo lo que era todo el holding a Endo Farmacéuticas, que era una especie de Balean, pero en pequeño. Y entonces este señor, con el dinero que agarró, eh, tuvo un accidente, creo que de bici, y quedó en coma durante 2 años. Y cuando despertó, pues volvió a fundar esta compañía. Solo que, claro, a lo mejor aquí el error fue pensar que empezar siendo una empresa de 1 billón no iba a generar los mismos retornos que cuando empezó Paladin Labs, que a lo mejor era una empresa de 30 o 50 millones, creo recordar. Y la empresa sigue barata, no le pasa nada, solo que la estrategia va muy lenta. Yo creo que el mercado también se ha cansado un poco de eso. La empresa ahora cotiza a $5, tienen inversiones 5,50 o 6, o sea, incluso capitaliza por debajo de las inversiones que tiene y la liquidez. Incluso tiene un negocio que compró en Latinoamérica de farma que generará unos 30 o 40 millones de beneficio al año. Entonces, había tantas oportunidades baratas el verano pasado que es que no estaban haciendo nada y sentíamos que el coste de oportunidad era muy alto. Y acabó yendo bien, o sea, vendimos en pérdidas a lo mejor un 20% y compramos otras ideas que han ido bien. Pero a lo mejor en un entorno más normal de mercado, que sigue habiendo cosas baratas, pero puede tener más sentido. Pero es que el año pasado, en verano o antes de la vacuna, había cosas ridículas y a lo mejor el coste de oportunidad era alto. Entonces ese es un semi-error, no creo que sea del todo error. Y luego está el de MMA Capital, que la compramos también en True Value Small Caps y es una empresa que tiene de financiación de proyectos de energías renovables. Y al principio estaba gestionada internamente, pero luego lo externalizaron. Entonces, en estas estructuras es como las OCIMIS en España, aquí estas que están gestionadas de forma externa. Al final el gestor no está alineado con los intereses de los accionistas, no se estaba gestionando bien, no estaban generando valor, cada vez en cuando había impairment, siempre había alguna excusa, trimestre a trimestre, y la verdad que la compañía la compramos a 22 o 20, entre 22 y 25 estuvimos comprando y no subió mucho. Ahí el coste de oportunidad fue alto. Y hace poco hizo un impairment y bajó de 25 a 17. No vendimos, a lo mejor podríamos haber incrementado, pero no vendimos al menos. Y ahora hace poco pues la han opado a 27. O sea que al final se puede decir que es un error donde has ganado un poco de dinero, pero el coste de oportunidad ha sido muy alto, porque durante el último año había cosas bastante baratas. Entonces, en el último año esos han sido probablemente los dos principales errores. Bueno, y en True Value tenemos la de Redbubble, que sabíamos a lo que nos exponíamos. O sea, estas inversiones que puedes multiplicar por 3 o por 4 en 3 4 años, pero también puede salirte mal. Entonces, establecer un nuevo plan estratégico, han traído un nuevo CEO, la acción no le gustó o al mercado no le gustó en general el plan estratégico. Yo creo que también a nosotros tampoco nos gustó mucho. O sea, compramos a 5, llegó a subir a 6 y en 4 vendimos, más o menos. Ahora está más baja, está a 3 y pico. Entonces, nosotros sabemos que el COVID le había beneficiado porque es una plataforma tipo Etsy, de estas que puedes comprar elementos personalizados como tazas,
donde un artista te crea un diseño y si tú compras, él recibe una comisión, ¿vale? Entonces ese modelo está funcionando bastante bien y sabemos que el COVID le había beneficiado, pero viendo ya los primeros resultados en un entorno normalizado, creemos que le ha beneficiado más de lo que imaginábamos. Y la compañía ha dicho que va a invertir bastante en marketing para mantener ese nivel de ventas o incrementarlo hasta el objetivo que esperan. Lo que pasa es que eso te está diciendo en cierta medida de que el negocio tienes que meterle ahí un poco de chicha al asunto para que siga funcionando en forma de marketing. Vamos, que el cliente no viene voluntariamente, sino que le tienes que atraer con marketing y eso no es lo ideal con esos modelos de negocio. Y puede tener un upside interesante en los números actuales, tampoco es que esté mal la acción, pero viendo las cosas que hemos encontrado, especialmente en los últimos 2 meses, que ha sido muy productivo, hay algunas posiciones que todavía no podemos desvelar, pero esperamos hacer alguna presentación en detalle para el canal y que seguro que a la gente le van a gustar. Y sobre todo en True Value, a lo mejor hemos incorporado un 20-25% de la cartera nueva, y la verdad que estos fondos pues nos venían bien porque con ese dinero pensamos que tiene la misma o mayor expectativa de retorno y con menor riesgo o incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, a veces estas inversiones en Etsy, esta es la cara negativa, pasa eso, y es verdad, pero también nos pasa como en Cedon, que era lo mismo, era un marketplace online, que le metimos en True Value Small Caps y en 3 meses, era un spin-off, pasamos de estar en 200 coronas, se llegó a ir a 900. Lo que pasa es que nosotros empezamos a reducir a 800, 700 y luego ya, sobre todo, a 600, ¿vale? Entonces casi triplicamos. Eran inversiones un poquito más especulativas, podríamos decir, o situaciones especiales, ¿vale? Porque era un spin-off que venía de otra empresa, era poco conocida, si aplicabas valoraciones relativas, pues te salía bastante upside y el mercado... Tuvimos la suerte también de que el mercado se emocionó mucho con esta tipología de empresa, entre diciembre y enero o febrero, ¿de acuerdo? Pero ya se puso un poquito en precio, menos margen de seguridad y bueno, tomamos beneficio, porque no siempre se triplica en una inversión en 3 meses o 4. Pero esa es la belleza del True Value Small Caps, que al gestionar menos dinero y tener sobre todo mucho más libertad a nivel de liquidez y concentración de ideas, pues hemos tenido cosas espectaculares el último año y seguimos encontrando cosas que se pueden multiplicar por muchas veces. Hace poco comentábamos, que nos lo había dicho nuestro amigo Alejandro Martín de Oros, que esta de Caixa Prosperity, que es una empresa de gestión de propiedades, que es un sector que conocíamos muy bien también, parecido al de Fair Service en Estados Unidos. Y la verdad que es una empresa que está creciendo un 50% anual, está a PER 10. En el sector hay otros que están cotizando a PER 40 o 50 y existe potencial de multiplicar por varias veces en los próximos 3-5 años. ¿Que puede salir mal? Sí, pero a lo mejor pierdes un 20, un 30, no sé, estimamos en ese rango. Si sale muy, muy mal, a lo mejor un 50, pero no vas a perder todo. Además, la empresa tiene bastante caja y tal. Entonces, nos parece interesante tener una posición bastante grande y concentrada porque es muy asimétrico, que es lo que buscamos con todas estas inversiones. O sea, a nosotros no nos gustan tanto las tesis de, mira, es un negocio que no crea mucho valor, pero es bueno, está a PER 15 y le compramos a PER 10 y te sientas y esperas. Preferimos depender de la ejecución de la compañía que del múltiplo de mercado. Nagarro la estamos comprando barata, pero no estamos modelando que cotiza un múltiplo más alto. Simplemente con que la compañía ejecute el plan que tiene de crecer entre el 20 y el 30, tu tiro, tu retorno como inversor anual medio debería ser entre ese 20 y 30% anual. Y tienes la parte de la seguridad que te da haber comprado un múltiplo bajo. Si luego el múltiplo se expande y llega como los rivales a 40, 50 veces, pues genial. Seguro que ahí se multiplica hasta por 10 veces en 5 años. Pero no contamos con ello. Es una opción que está ahí, genial. Lo mismo que en Caixa. En Caixa tú dices, bueno, es PER 10, si se va a PER 20, 30 o 50, como están algunos comparables, genial, pero si la empresa, y lo ha dicho ellos, que tienen la ambición de crecer un 50% anual los próximos 3 años, pues hombre, si ejecutan eso, malo será que tu retorno no sea de doble dígito, ¿vale? Entonces, esa es un poco la filosofía que tenemos en True Value de inversión y que al menos está funcionando bastante bien. Además,
En el último año y medio, 2 años, hemos aplicado ciertos cambios a la hora de ver las inversiones y de cómo lo enfocamos y además somos mejores inversores, ¿vale? Al final yo sí lo digo a la gente, o sea, cuando empezamos el proyecto de True Value yo tenía poca experiencia, ahora ya pues gestionando True Value llevamos ya bastantes años y vamos afinando el método, vamos conociendo más sectores y al final pues aunque gestionamos más dinero, pensamos que nuestras habilidades, conexiones o conocimientos son superiores. Bueno, Alex, pues muchísimas gracias por este repaso y ahora vamos con las preguntas finales, unas preguntas más personales que cuando viniste por primera vez en el episodio 59 todavía no las hacíamos, pero ahora las hacemos para conocer un poco mejor a la persona que está detrás de estos fondos de inversión. Sí. Son preguntas rápidas y la primera es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Yo suelo seguir mucho el mundo del motor, entonces Fernando Alonso. Lo que ha hecho en la Fórmula 1 creo que es increíble o tiene bastante mérito. Artista. Artista... Hemos escuchado de todo, aquí. Sí, puede ser cualquier tipo, puede ser, pues yo qué sé, un actor, un humorista, lo que quieras. Los últimos años, gracias a mi mujer, he desarrollado el gusto por el arte y Joaquín Sorolla. Me gusta mucho. O sea, mi sueño algún día de rico, como quien dice, es tener un Sorolla. Me cuadra. Yo estuve en su museo ahora que estuve en Madrid. Increíble. La verdad, artistazo. Sí, es un museo Me muy parece bonito. precioso. Realmente es su propia casa que Sí, él, es que su él casa. compró. Además, me gusta ese toque que tenía de artista emprendedor, por así decirlo, que no es el típico artista que vive toda su vida quebrado, sino que tenía ese enfoque de sí, ser artista, pero que esto también sea rentable y genere valor para mí y para mi familia. Un empresario, y no vale Sorolla, otro diferente. A nivel nacional, Amancio Ortega, obviamente. Me he leído la biografía o semi-biografías que le han hecho y es súper interesante. Y a nivel internacional, Warren Buffett, obviamente. ¿Filósofo o pensador? Aquí me pillas un poco más, así que te diga si alguno... O sea, yo te soy sincero, o sea, de filosofía o así tampoco he sido muy aficionado realmente. Daniel Kahneman, creo que me resulta interesante los libros que ha escrito. Yo creo que puede estar bien. Tampoco lo puedes calificar a lo mejor así como un pensador o esto, pero creo que es interesante. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Ostras, Italia me encanta, ¿vale? Sobre todo la zona de la Toscana, nos gusta ir muy a menudo. Entonces, hay un sitio que está en mitad de la nada, es el típico sitio de locales, que veas ahí, te entiende, que se llama Il Timone, ¿vale? Es la traducción. Es literal la mejor pasta que he comido. O sea, lo hacen artesanalmente, es pasta fresca, hecha en el día, y tú solo puedes llegar allí y pedir la pasta del día que tenga. No hay menú ni hay nada. O sea, simplemente eso. Entonces, todo lo que sea gastronomía italiana, toscana y tal, me encanta. Maravilloso. Primera recomendación internacional que tenemos aquí. Para comer. Un videojuego. Me gustaba mucho cuando era así joven los juegos de estrategia. Había uno que se llamaba Age of Empires. No sé si a lo mejor Hombre, pues es una habréis... saga mitiquísima. Es mítica, ¿no? O sea, sí, a lo mejor... Sí. Van a sacar el 4, por lo que parece. Yo me quedé en el 2, creo, que era de estos juegos de PC que tenías ahí, que venían con tu disco y tal. Entonces, sí, de pequeño me acuerdo que era mítico. O sea, horas y horas pasé en eso. Bueno, dices, cuando era joven, como si fueras muy viejo. También. No, bueno, ya tengo 35, joder. Es igual que Adrián. Un día La vas a con contar, ¿no? Sí, lo voy a contar. Estábamos reunidos con unos gestores y dice, qué joven,
que tiene ahí de becario. Y yo, ¿pero qué dices de qué joven el chavalín si te saca 5 años? Fue un gran momento, ¿eh? La verdad sí que... Sí, sí. Sí, sí. Fue muy gracioso. No, pero es raro. O sea, si empiezas en este mundo de la inversión, así, pues nosotros a lo mejor estamos a la edad de los 20, los 30, hasta los 40, siempre te tiendes a relacionar con gente más mayor que tú. O sea, yo a todos los eventos que he ido siempre de inversión, de value, siempre acabo siendo como el más joven y tal. Pero a lo mejor porque tomé la ruta está un poco diferente de empezar como outsider de la industria. Pero sí que normalmente, además, siempre me siento cómodo con personas más mayores que yo. No sé por qué, pero siempre ha sido así desde hace unos años. Una canción. Em, Fix You, de Coldplay. Ahí es un poco más romántico y tal, así. Pero está bien, me gusta Coldplay. Película. Película. Buah, es que hay muchísimas. O sea, las tres del Padrino me No valen. parecen. Ya las dice todo el mundo. No vale. Y son mis favoritas también, así que lo siento, demasiado. Está demasiado sobado el Padrino. Es igual que no vale Rafa Nadal, de deportista tampoco vale, que es Claro, lo que dice todo el mundo. claro. Ostras, de los clásicos, Ben-Hur me parece Hostia, espectacular. clásico. Mm. No sé si esa la dice tan a menudo la gente. No, no, esa No, no. Esa es original. Y luego de las modernas, Origen o Inception. Me Ujú. parece interesante esta de Leonardo DiCaprio, aquella de los sueños sobre los sueños y tal. Te has quedado al límite, porque también muchas veces nos dicen a Nolan. Pero te lo voy a perdonar. Sí, fui a ver esta última, la de Tenet, pero, o sea, es para Yo gente creo. demasiado inteligente, no la comprendo. A ver, Tenet, de hecho, es que si te fijas mucho, es que te das cuenta que acaba habiendo errores narrativos, de tanto que lo intentan liar, que ni ellos mismos se dan cuenta. O sea, es que no. Para mí No, la es que lían solo para. Oh, qué listo eres, Nolan. te la tiene que explicar alguien, o sea, se tiene que sentar contigo con hoja y papel y boli y decir, esto va así, así, el orden cronológico. Hostia, pero es que si tú te pones a buscar, es que acaba habiendo errores. Cosas que no cuadran. Porque es eso, es que la lía tanto que está el mismo comete errores. O sea, a mí no me convenció nada, la verdad. Sí, 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 no, no, no. No, las otras sí, pero esa, esa no. Y ya casi terminando, ¿qué has aprendido este último año? Eh, He aprendido el valor que tiene el pensar a largo plazo, pero no ya a nivel de las inversiones, sino a nivel personal o de proyectos empresariales y de que muchas veces cuando peor crees que estás o que la situación es ya complicada, es muchas veces cuando das lo mejor de ti mismo. Yo normalmente suelo funcionar bastante bien bajo presión y la verdad que cuando te pones en la situación de, bueno, algún día True Value caerá un 40, un 50%, pues llegó, casi cayó un 40 en marzo. Y yo pensaba que eso iba a ser terrible, que todos los inversores se iban a ir y que eso iba a ser el fin del proyecto de True Value. Y no, la verdad que al final te sorprendes de decir, oye, pues al final parece que ha tenido sentido la labor que hemos hecho, de educar a la gente, de pensar a largo plazo, tal. Y tú mismo como proyecto a nivel empresarial, porque dices, mis costes siguen siendo los mismos, los ingresos han disminuido muchísimo y tenemos que asegurar la viabilidad del proyecto. Y de repente todo cambia, eso genera oportunidades masivas y ahora estamos muchísimo mejor de lo que estábamos hace un año y con unas carteras y unas inversiones con un potencial muchísimo mejor y más atractivo que a principios del 2020. Pero lo importante es eso, es pensar a largo plazo, o sea, y este año nos lo ha enseñado a todos. O sea, cuando la gente lo veía todo negro, que iba a ser el fin, que iba a pasar, pues te das cuenta de que muchas veces infravaloramos, como lo que decía Bill Gates, lo que puedes hacer a 10 años y tiendes a sobrevalorar lo que puedes hacer en los próximos 6 meses o un año. Y de verdad que esa es la lección más importante de este año. Y para terminar,
¿Algún proyecto o objetivo que quieras comentar? Porque siempre estáis haciendo cosas nuevas, José Va a Luis haber y tú. algunas cosas nuevas. Lo que pasa es que todavía no nos gusta decirlo así, pues hasta que no sea en firme, pero seguro que van a gustar. Y ya sabéis que siempre son así rompedoras, o sea, no son al estilo típico. Entonces siempre tratamos de hacer cosas nuevas o que haya sorpresas, que haya movimiento. Entonces siempre las habrá, pero tampoco queremos explicar algo y que luego tarde en salir. Porque, por ejemplo, en True Value Small Caps lo empezamos a comentar y tal, y se empezó a retrasar. Con la gestora, pues tardamos en hacer todos los trámites o en formalizarnos, y al final, pues está bien crear la expectativa, pero cuando ya vaya a ser más o menos aquello en firme. Bueno, pero podemos asegurar que habrá novedades y sorpresas los próximos meses y años. Habrá, Eso seguro. habrá. Maravilloso. Bueno, Alex, pues muchísimas gracias por venir al podcast de nuevo, por hacer un repaso de tu cartera o tus carteras de los fondos de True Value. Esperamos que cuando haya novedades paséis por aquí para compartirlas con los oyentes de Value Investing FM. Y para terminar, bueno, recomendar, por supuesto, El arte de invertir, aunque seguramente que ya los conozcáis y lo conozcan vuestros amigos, familiares y los que están en la otra parte del mundo, pero si hay alguien que nos sorprendería mucho que no lo conoce, lo recomendamos, el canal de YouTube, y te cedemos el micrófono para lo que quieras. No, pues genial haber pasado aquí esta tarde con vosotros, que ya sabéis que me lo paso estupendo cada vez que venimos al podcast, y además que siempre es así muy distendido y está guay. O sea, al final debatir o intercambiar de inversiones pues con dos personas que se entiende, o sea, que se ve claramente que invierten su propio dinero, que se lo toman en serio y que saben de lo que están hablando. Y nada, pues sobre todo gracias como siempre a la gente que escucha los podcasts o que ve los vídeos del arte de invertir, o los que han invertido en True Value también, que al final lo que decimos siempre, o sea, sin inversores no hay fondos ni podríamos hacer todo este proyecto. Así que pues siempre agradecido a toda la gente pues que ha confiado, la gente que ha confiado sobre todo desde el principio en True Value, pues como siempre, muchas gracias y nada, encantado de estar aquí con vosotros y de vernos en la próxima cuando haya nuevos proyectos que anunciar. Adrián, ¿algo más que añadir? Sí. Añade. Recordad que estamos de oferta en Godas Enterprises, también conocido como Wayne Industries, pero empezando, de inicio. Igual que Topicus, pues es Constellation, pues unos años antes, pues Godas Enterprises es como la empresa de Batman, pero unos años antes, de inicio. Dicho lo cual, recordad, hay ofertas, si estáis interesados tenéis el curso gratuito en godadresearch.com y no cintuad. Perfecto. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y te animamos a compartirlo, a darle a like, a darle tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que es al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.